Hola a todos, bienvenidos a Educación en Perspectiva, el espacio donde analizamos los fundamentos, desafíos y posibilidades del quehacer pedagógico desde una mirada crítica e histórica. Hoy abordaremos un tema crucial: la comprensión histórica de la educación en Colombia y su impacto en nuestras prácticas pedagógicas actuales. Nos basaremos en el artículo de Pérez e Hidárraga, 2019, titulado Breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia, publicado en la revista Tesis Psicológica. Este texto nos invita a revisar cómo el sistema educativo ha sido moldeado por disputas ideológicas, intereses de poder y estructuras sociales que persisten hasta hoy. Te invito a que te quedes con nosotros, porque recuerda que educar también es un acto político e histórico. Fundamentos históricos de la educación colombiana. Pérez e Hidárraga identifican tres grandes momentos en la historia educativa de Colombia, los cuales son: época colonial, donde hay una educación religiosa y elitista; siglo XIX, donde ocurren las tensiones entre liberales y conservadores; y también el siglo XX, donde hay una masificación sin equidad. En la época colonial, donde ocurrió la educación religiosa y elitista, el proceso educativo en Colombia fue inicialmente liderado por la Iglesia Católica, con una fuerte influencia doctrinaria y moralizante. En este periodo, la educación estaba reservada para una élite masculina, blanca y urbana. Se perseguía una formación doctrinaria, más que científica o crítica. En el siglo XIX, donde ocurren las tensiones entre liberales y conservadores, estuvo marcado por el enfrentamiento ideológico entre los conservadores, los cuales eran los defensores del control eclesiástico, y los liberales, que se constituían los precursores de nuevas maneras de comprensión de lo público y de lo individual, unido a la libertad. Este conflicto definió la estructura institucional del sistema educativo, donde también hubo una supresión de las comunidades religiosas y sus obras, y de esta manera se volvió un poco más incluyente para la sociedad. La Ley 30 de 1886, por ejemplo, consolidó la centralización educativa bajo control estatal. En este periodo histórico, y como resultado de diversos cambios en distintos ámbitos, emergieron las escuelas nuevas y activas, y con ellas toman fuerza distintas comprensiones pedagógicas emergentes. Además de extender el alcance de la educación a lugares donde los sistemas escolares de la urbe no alcanzaban a llegar. En el siglo XX, donde ocurre una masificación sin equidad, el acceso a la educación aumentó, pero no necesariamente se redujeron las brechas sociales. A pesar del crecimiento en cobertura, las zonas rurales, indígenas y afrodescendientes continuaron marginadas. La calidad educativa también fue muy desigual. La estructura de poder y control en la educación. Uno de los elementos más potentes del artículo es la denuncia de cómo la educación ha funcionado como mecanismo de control social. El sistema educativo no fue construido para liberar, sino para organizar socialmente a las personas según una lógica funcional al sistema económico, según Pérez e Hidárraga. Esto se traduce en prácticas pedagógicas que valoran la obediencia, la repetición, la competencia,
en lugar del pensamiento crítico, la creatividad o la diversidad cultural. Como ejemplo de lo anterior tenemos la estandarización de pruebas como Saber y PISA. Refuerzan una visión tecnocrática del aprendizaje, invisibilizando saberes locales, formas alternativas de conocimiento y diversidad cultural. Las ausencias históricas y silencios pedagógicos. Otro hallazgo clave es que la historia de la educación colombiana ha sido también una historia de exclusión. Los aportes de los pueblos indígenas y afrocolombianos han sido sistemáticamente omitidos de los currículos escolares, según Pérez e Hidárraga. Esta omisión no es casual, responde a una lógica colonial que sigue presente. Los libros de textos muchas veces siguen centrados en una visión eurocéntrica, blanca y urbana de la historia. Y lo anterior se comprueba con la respuesta a la siguiente pregunta: ¿están tus clases reflejando la diversidad cultural de Colombia? La educación rural, precarización y desigualdad es otro de los factores importantes. La educación rural no es uno de los espacios donde las tensiones históricas se hacen más visibles. A pesar de representar un porcentaje importante del país, ha sido sistemáticamente desatendida. Los docentes rurales enfrentan condiciones laborales precarias, escasa formación continua y aislamiento institucional. La centralización de las decisiones, la ausencia de infraestructura y la falta de conocimiento del contexto local son algunos de los retos urgentes que se deben afrontar a nivel gubernamental y con ello mejorarlo. Por último, hablaremos de la comprensión histórica para la praxis transformadora. El artículo concluye con una invitación a asumir una postura crítica. La historia no debe ser una excusa para el determinismo, sino una herramienta de análisis para la acción pedagógica. Comprender la historia educativa es un paso necesario para formular propuestas pedagógicas que respondan a los desafíos contemporáneos, según Pérez e Hidárraga. Algunas ideas para la praxis son las siguientes: promover el pensamiento histórico crítico en el aula, incorporar historias locales a los contenidos curriculares, fortalecer la formación docente en historia de la educación y fomentar el diálogo intercultural en todos los niveles. Por hoy es todo. Muchas gracias por escucharme y acompañarnos en esta travesía por la historia educativa de Colombia. Recordemos que comprender el pasado es imprescindible para transformar el presente. Les dejo la siguiente pregunta para que sigamos reflexionando acerca del tema. ¿Estás dispuesto a repensar tu práctica a la luz de la historia? ¿Qué cambiarías mañana mismo? Este podcast fue realizado y elaborado por Sandra Sierra Balvin, Marcela Lugo Lucumín y Jainer Polanías Muñoz.